El experimento Filadelfia, el misterio sin resolver del buque fantasma creado para aplastar los submarinos nazis. La leyenda cuenta que los norteamericanos trataron de volver invisible un barco de guerra para luchar contra la Alemania nazi. La ciencia, sin embargo, destruye el mito, a un hecho que ha surcado las décadas, pero del que no estamos seguros de su veracidad. Lo llamamos leyenda, y sin duda existen centenares. Sin embargo, hay un mundo que es especialmente propenso a esconder este tipo de cuentos, el marítimo. Un claro ejemplo de ello es la historia del experimento Filadelfia, o Proyecto Arcoíris, un mito que narra cómo durante la Segunda Guerra Mundial un grupo de científicos norteamericanos trató de hacer que un buque de guerra y su tripulación se volvieran invisibles a la vista, intento que habría finalizado con trágicas y paranormales consecuencias. Conocido también por el nombre de Project Rainbow, Proyecto Arcoíris, esta historia fue incluso llevada al cine por el director Stewart Raffield hace más de 30 años. Así, en la película de The Philadelphia Experiment, este estadounidense cuenta cómo dos jóvenes oficiales se ofrecen voluntarios para participar en un raro experimento, el que hoy nos ocupa. Pero este mito, tantas veces nombrado a lo largo del tiempo, ¿fue real? La historia nos dice que no. Los inicios de la leyenda. Según la leyenda, este experimento comenzó a tomar forma a partir de 1939, año en que una serie de científicos se interesaron por las investigaciones de Nikola Tesla, inventor y experto en electromagnetismo, y Albert Einstein. Acorde al mito, el gobierno de los Estados Unidos se interesó inmediatamente por este proyecto por ver en él grandes aplicaciones militares para sus buques de guerra. Y es que los barcos norteamericanos están siendo arrollados por la potencia de los submarinos U-Boot alemanes en el Atlántico. Al parecer, y según determinaron los especialistas, creían posible que a partir del trabajo de estos dos expertos podrían lograr curvar los rayos de luz que llegan a los objetos para así volverlos invisibles. Por lo tanto, ante las ventajas que ofrecía esta nueva tecnología, el ejército norteamericano aceptó llevar a cabo un experimento en el que se pretendía, en términos del historiador y periodista Jesús Hernández, emplear unos generadores eléctricos en el interior de un buque con el fin de formar campos electromagnéticos lo suficientemente potentes como para curvar las ondas de luz y radio alrededor del barco, logrando así hacerlo invisible, no solo al radar, sino a la vista. Alrededor de 1943 se seleccionó el navío en el que se realizaría esta prueba, el USS Eldridge, un destructor de escolta que podía albergar hasta 200 marineros en su interior. Este barco de guerra contaba con un gran armamento para la época, lo que hizo que los responsables lo eligieran para hacer de él un arma definitiva. El experimento, según el mito, fue realizado por científicos norteamericanos, entre ellos el propio Albert Einstein, e investigadores alemanes contrarios al régimen nazi. Para llevar a cabo la prueba se seleccionó la base naval de Filadelfia, actualmente dedicada, entre otras cosas, a guardar navíos militares jubilados. En términos de Hernández, que insiste en señalar que esta historia no es más que un mito, se hizo una primera prueba el 22 de julio de 1943 en las aguas del puerto de Filadelfia y tuvo un relativo éxito. El destructor quedó cubierto de una extraña luz verde hasta que desapareció a la vista de los testigos. La tripulación quedó en estado de shock y muchos sufrirían posteriormente desórdenes mentales, explica el historiador. El presunto éxito provocó que la Marina estadounidense planificara una nueva prueba para cerciorarse de que era posible mantener la invisibilidad de este barco durante un largo periodo de tiempo, lo que haría que pudiese atravesar las líneas enemigas sin ser detectado. La imaginación empezaba a volar y los norteamericanos se creían inventores de la técnica militar definitiva. Este segundo experimento tendría lugar presuntamente el 28 de octubre de 1943, pero esta vez los resultados fueron mucho más catastróficos. Según la leyenda, alrededor del buque comenzó a materializarse un campo de energía perfectamente invisible. A continuación, una neblina verde ascendió desde el casco y de repente el Eldridge desapareció. Sin embargo, se podía apreciar que aún se encontraba en el agua debido a las marcas que el peso del barco provocaba en el mar. Se cuenta que, momentos antes de volverse invisible, varios marineros sufrieron desmayos y uno fue fulminado al instante. A su vez, se narra también que algunos sufrieron combustiones espontáneas o cayeron rendidos al suelo. El buque se habría teletransportado a 600 kilómetros de distancia. Después hubo una explosión luminosa y las marcas en el mar desaparecieron. En esta ocasión, tras su desaparición en el puerto de Filadelfia,
fue avistado durante 15 minutos en Norfolk, a 600 kilómetros de distancia, por la tripulación de un mercante, explica el historiador. Por lo tanto, no solo se esfumó ante los ojos de los asombrados expertos, sino que el buque de guerra se teletransportó con toda su tripulación hasta otro punto del planeta. Para corroborar esta historia apareció un marinero que afirmaba haber visto, en Norfolk, durante breves minutos al Eldridge, justo antes de volver a desaparecer para regresar a su lugar de origen. Un hombre que se identificaría como Carlos Allende, aunque su nombre real era Carl Allen. Aseguró que algunos marineros del destructor quedaron fundidos con la estructura de metal del buque. También afirmó que algunos de los supervivientes sufrieron posteriormente súbitas desmaterializaciones. Según Allen, las consecuencias fueron terribles para la tripulación, ya que los que no murieron sufrieron grandes trastornos mentales. El mito incluso afirma que los marineros que pudieron declarar tras el experimento atestiguaron que, cuando el Eldridge se desmaterializó, se sentían flotando sobre la nada. Tras este accidente, el proyecto fue cancelado inmediatamente, el instrumental desmantelado y los archivos y datos del proyecto presuntamente eliminados, desmitificando el experimento. A pesar de lo arraigada que está la leyenda del experimento Filadelfia y que determinados investigadores han llegado a afirmar que podría ser cierto, Jesús Hernández, especializado en la Segunda Guerra Mundial, no comparte esta opinión. Hay que tener presente que este supuesto experimento no es más que un mito, sin que existiera ninguna evidencia de que hubiera podido tener lugar, establece. Para empezar, y entre los muchos elementos con los que no está de acuerdo, sentencia que es imposible que Albert Einstein participara en el proyecto. Nadie pudo haber colaborado en él. Si se ha unido el nombre de Einstein al experimento Filadelfia es porque este científico trató de unificar el electromagnetismo y la gravedad mediante una única teoría, aunque no tuvo éxito en el empeño. De ahí se ha deducido sin ninguna base que Einstein pudo haber estado detrás del experimento, asevera. Pensar que se logró hacer invisible un destructor es algo inconcebible. En segundo lugar, el historiador también afirma que en la época en la que presuntamente se llevó a cabo la prueba, los U-Boot no representaban un problema serio para sus acorazados. En el verano de 1943, cuando supuestamente tuvo lugar el experimento, los submarinos alemanes habían dejado de ser un peligro para los barcos aliados que atravesaban el Atlántico, expone. De hecho, afirma que los aliados ya habían perfeccionado mucho sus tácticas para hacer frente a los U-Boot, contra los que sí habían sufrido grandes derrotas anteriormente. En cambio, antes, a mediados de 1941, la situación para los aliados había sido dramática y Churchill incluso llegó a pensar que, si continuaba el ritmo de hundimientos, la guerra estaba increíblemente perdida. Pero 2 años después, el peligro había pasado, determina Hernández. Finalmente, Hernández afirma que existe una incoherencia entre los datos que se presentan en esta leyenda. El USS Eldridge era un destructor de la Marina norteamericana que, según los datos que figuran en los archivos, entró en servicio después de la fecha del primer experimento, por lo que es difícil que pudiera ser el protagonista del misterioso episodio. Del mismo modo, en la fecha del segundo experimento, el USS Eldridge no se hallaba en Filadelfia, sentencia. Pero, después de todo, lo que hay que preguntarse es una cosa: ¿fue el experimento Filadelfia una realidad? Jesús Hernández lo ve claro. No tengo dudas de que el experimento Filadelfia como tal se trata de una leyenda. Pensar que se logró hacer invisible un destructor, y no solo eso, sino teletransportarlo a 600 kilómetros, es algo sencillamente inconcebible, explica. Sin embargo, deja la puerta abierta a una posible explicación lógica. Cabría la posibilidad de que el USS Eldridge u otro buque se emplease para realizar algún tipo de prueba de carácter electromagnético que entrañó riesgos para la tripulación y que por eso se mantuvo en secreto. Ese tipo de experimentos no fueron infrecuentes durante la Segunda Guerra Mundial, finaliza. 3 preguntas a Jesús Hernández. ¿Era Carlos Allende un loco? La primera referencia que se tuvo del supuesto experimento fue una carta que Carlos Allende envió en 1956 a un astrofísico, Morris Jessup, que había publicado un libro sobre ovnis. El incoherente texto de la carta ya denota que Allende sufría algún tipo de desequilibrio mental. Una segunda carta tan incongruente como la primera confirmaría esa impresión, aunque Allende no aportó ni una sola prueba del experimento, pese a los requerimientos de Jessup. Su revelación sería posteriormente amplificada por otros investigadores de casos paranormales, dando pábulo a la leyenda.
Sin embargo, el que Jessep se suicidase 3 años después de recibir las cartas ha servido para alimentar el misterio. Allende vivió como un vagabundo y murió en 1994. ¿Hubo respuesta oficial de los Estados Unidos sobre este experimento? En 1979, y ante las continuas peticiones de la información de los investigadores, la Marina norteamericana publicó una nota en la que afirmaba que no había tenido lugar ningún experimento de estas características, al considerarlo totalmente imposible y que cae en el terreno de la ciencia ficción. ¿Qué sucedió con el Eldridge una vez acabada la guerra? La Marina norteamericana vendió el destructor a la Marina griega, sirviendo hasta 1990. Un hecho extraño y que siembra alguna duda es que las páginas del cuaderno de bitácora desde su botadura hasta el 1 de diciembre de 1943 estaban cuidadosamente arrancadas. También resulta inquietante que la instalación eléctrica del barco presentase anomalías que sorprendieron a los técnicos griegos. También se informaron de incidentes menores, como la desaparición de pequeños objetos, extrañas vibraciones o presencia de un halo verde, pero cabe la posibilidad de que fuera debido a la autosugestión provocada por la peculiar historia del barco.